den größten Arbeiter des Volkes, Adolf Hitler. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Doce años sin piedad. El día 1 de septiembre de 1939, para Hitler y los altos mandos del Tercer Reich, las incógnitas aún estaban sin despejar. ¿Cuál sería la reacción de Inglaterra y de Francia? ¿Qué decisión tomaría el presidente norteamericano Roosevelt? A la espera de que obtuvieran respuesta a esos interrogantes, el Führer acudió al Teatro de la Ópera Kroll, donde se celebraban las reuniones del Parlamento. Desde la tribuna, con voz vibrante, anunció que ante la intransigente postura polaca había ordenado la Wehrmacht que interviniera. Con tono solemne acabó diciendo: «Seremos caballerosos en la batalla, de tal forma que las mujeres y los niños quedarán al margen de nuestros objetivos». Sin embargo, una de las primeras operaciones de la Luftwaffe en sus bombardeos sobre Varsovia fue destruir el hospital de niños deficientes mentales que había en la ciudad. ...1939... El largo camino emprendido por Hitler el 1 de septiembre sacude los cimientos de todos los gobiernos occidentales, y en especial el de Inglaterra, que había liderado imprudentemente con su estrategia de apaciguamiento los movimientos para frenar las ambiciones del dirigente nazi. Políticos conservadores como Churchill defienden la idea de proceder con un ataque conjunto de franceses y británicos contra las fuerzas alemanas que están invadiendo Polonia, asegurando que con toda probabilidad ello provocaría el final de Hitler y su régimen. Pero el también gobierno conservador de Chamberlain no acepta la iniciativa e insiste ingenuamente que muy pronto las tropas del Reich se retirarán de Polonia. Ante esta postura, el primer ministro tiene que soportar en la Cámara de los Comunes un clamor de improperios, incluso desde los bancos de su propio grupo. La movilización ciudadana y la rebelión en el Parlamento alcanzan tal grado que el día 3 de septiembre el gobierno británico envía un telegrama a Henderson, su embajador en Berlín, para que se reúna con el ministro Ribbentrop y le entregue la declaración de guerra. Chamberlain propone un gobierno de unidad nacional, y la cartera de Marina recae en el mordaz Winston Churchill, el hombre que venía advirtiendo desde hace años su temor por el ascendente poder del fascismo y el nazismo. Mientras tanto, en Francia, los líderes políticos de izquierdas y derechas solicitan que el gobierno de Édouard Daladier llegue a un acuerdo con Hitler, convencidos de que pronto se agotarían los recursos germanos. Pero el mandatario francés ignora estos requerimientos y declara la guerra a Alemania el mismo día 3, unas horas después de haberlo hecho los británicos.
Esta vez Hitler había errado en sus cálculos, y para la mayoría de los altos mandos de su ejército, la invasión de Polonia y el conflicto europeo que se avecina representa una grave irresponsabilidad provocada por un impulso del dictador. La paciencia de los gobiernos occidentales se había acabado, al igual que la buena suerte que acompañó al líder nazi en la anexión de Austria y Checoslovaquia en 1938. Todos aquellos miembros de la Wehrmacht que habían participado en la Gran Guerra temían que se cometieran los mismos errores, y en la mayoría de los casos apoyaban las denuncias que dudaban de la capacidad militar y política de Alemania para ganar el conflicto. Esto incitó a Hermann Göring a ofrecerse para volar a Londres e intentar llegar a un acuerdo con los británicos tras su declaración de guerra, ya que la información que proporcionaban los servicios secretos indicaba que la contienda se extendería por toda Europa, muy lejos de lo que había predicho el Führer en infinidad de ocasiones. Al mismo tiempo, desde Italia, Mussolini propone el alto el fuego y una conferencia de paz. Pero en ambos casos, Hitler no da su aprobación. La guerra es imparable y las fuerzas alemanas tienen la orden de ocupar el territorio polaco en el menor tiempo posible. Entretanto, en el mar había dado comienzo la Batalla del Atlántico. La jefatura de la Kriegsmarine ordena que se ataque a cualquier barco enemigo sin previo aviso. El mismo día 3 de septiembre, a las 9 de la noche, el U-30 al mando de Julius Lemp lanza sus torpedos contra el vapor Athenia al confundirlo con un destructor. El vapor navegaba desde Liverpool hacia Montreal en un viaje charter con 1.103 pasajeros civiles a bordo, de los cuales 300 eran norteamericanos. Tras el incidente, varios destructores británicos recogen a los supervivientes, pero 128 personas, entre ellos 28 estadounidenses, pierden la vida. El comandante Lemp recibe una fuerte reprimenda de Hitler, que temía una situación semejante a la ocurrida por el hundimiento del Lusitania en 1917. Goebbels recurre inmediatamente a la propaganda, fomentando en la prensa la idea de que el ataque al buque había sido obra de los británicos para implicar a los Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, el presidente Roosevelt se apresura a declarar por radio: que ningún norteamericano piense que entraremos en la guerra europea. Nosotros somos neutrales. El gobierno de Londres, en un acto que estaba más bien dirigido a contener a la opinión pública, muy afectada por las palabras del presidente norteamericano, ordena el día 4 de septiembre el primero de sus bombardeos, enviando a los aviones de la RAF contra la flota alemana anclada en Kiel. El régimen nazi había demostrado ser un gran experto en la guerra psicológica, y los ingleses creyeron que esa batalla era la primera que debían ganar. La aviación británica recibe la orden de lanzar más de 120 millones de octavillas sobre las grandes ciudades de Alemania, incitando a sus habitantes a derrocar al tirano Adolf Hitler. Curiosamente, cuando la prensa internacional se interesa por estas acciones y solicita al gobierno del Reino Unido algunos ejemplares de los panfletos para publicarlos, por motivos de seguridad no les son entregados. El 14 de septiembre, miles de judíos que residen en Varsovia llenan las sinagogas para celebrar su Año Nuevo,
mientras la ciudad se encuentra totalmente rodeada por las tropas alemanas. La Luftwaffe inicia los bombardeos sobre ella con la intención de arrasarla, convirtiendo ese día en uno de los más sangrientos de la invasión. El almirante Canaris, jefe de los servicios secretos de las Fuerzas Armadas, recibe información de la masacre que los cuerpos de las SS están llevando a cabo en Polonia y decide hablar con Hitler sobre ello. Cuando llega el tren América, desde el cual el líder nazi estaba siguiendo la batalla, Canaris se entrevista primero con Wilhelm Keitel, jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, quien le sugiere: no se meta usted en este asunto, y por su bien le aconsejo que no se le ocurra comentárselo al Führer. El almirante hace caso de los consejos de Keitel, pero durante su regreso a Berlín recuerda las palabras de Hitler en el Reichstag sobre la caballerosidad en la batalla y siente una gran desafección por la causa. Se sincera con su buen amigo Karl Goldeler, exalcalde de Leipzig, diciéndole: estoy destrozado por las bestialidades que grupos de nuestros soldados están cometiendo contra el pueblo polaco. Alguien debería poner freno a lo que ha emprendido este loco. Pero el Führer no está muy dispuesto a detener los excesos de sus soldados, ya que había advertido al comandante en jefe de los ejércitos, el general Walter von Brauchitsch, de que la Wehrmacht no debía entrometerse bajo ninguna circunstancia en las operaciones de las SS. Las ejecuciones de civiles y militares continuaron, y en tan solo 3 semanas las fuerzas de von Brauchitsch derrotan al ejército polaco. Berlín y Moscú se reparten una parte de Europa. A primeros de octubre, con el fin de mantener la pureza de la raza aria, da comienzo lo que el Führer denomina las matanzas de misericordia. En una residencia de los suburbios de Berlín, situada en el número 4 de Tiergartenstrasse y con el nombre secreto de Acción T4, se emprende el programa de eutanasia que acabará con todos aquellos que, a juicio de las autoridades nazis, tienen una vida indigna de ser vivida. Bajo el mando de Christian Wirth, un miembro de las SS apodado Christian el Salvaje, los denominados débiles mentales, y con especial atención niños pequeños y recién nacidos, son enviados desde toda Alemania a los 6 centros que componen la operación T4. De todos ellos, el más conocido por sus métodos crueles y su capacidad para matar, era la clínica Hadamar, emplazada en el norte del país, en las cercanías del río Rin. 3 médicos expertos, siguiendo un cuestionario del Ministerio de Sanidad, deciden cuáles de los internos son merecedores de seguir con vida. Minusválidos, paralíticos, enfermos mentales y cualquier persona que sufra una tara física o mental, además de aquellos que, a voluntad de los homicidas, eran considerados como no portadores de sangre aria, son enviados a las clínicas de la T4 para ser asesinados con inyecciones letales o en las cámaras de gas. Después sus cadáveres serán incinerados o enterrados en fosas comunes. Por otra parte,
los científicos investigaban afanosamente en busca de nuevos medios que aumentaran el poder devastador de los ejércitos del Reich. Hitler les había dado un cheque en blanco con la esperanza de que, en un breve espacio de tiempo, consiguieran fabricar armas de destrucción masiva. El día 4 de octubre, el Führer recibe la noticia de que usando la fisión nuclear se podría crear una bomba con un inmenso poder destructivo. El hallazgo llena de regocijo al dictador nazi, que ve cómo su sueño de contar con un arma capaz de someter al mundo entero se puede hacer realidad. Pero los enemigos del Reich, que conocían esas aspiraciones y estaban atentos a cualquier avance en las investigaciones, con celeridad transmiten la primicia. El economista norteamericano Alexander Sachs solicita una reunión urgente con el presidente norteamericano para mostrarle la misiva que había recibido de su amigo Albert Einstein. En ella, el científico alemán decía textualmente acerca del descubrimiento: la energía atómica puede arrasar una ciudad en proporciones inimaginables. Roosevelt, alarmado, ordena que se prepare en Washington la primera conferencia sobre energía atómica. Un mes después de la invasión de Polonia, para muchos oficiales alemanes, la eliminación de lo que se denominaba la raza inferior era algo inaceptable. Entre ellos, el general Johannes Blaskowitz, jefe de los ejércitos de tierra, se queja repetidamente por escrito a Hitler de los crímenes y forma de actuar de las SS en aquel país. Como contestación, obtiene el traslado a la inactividad. Tras la victoria de la Guerra Relámpago, el líder nazi se propone alcanzar otro objetivo: aniquilar a la aristocracia, a los intelectuales, a los políticos, a los militares y a la clase media polaca. El general Halder lo definió perfectamente. El Führer quiere convertir a la población polaca en esclavos baratos. El día 5 de octubre, un engreído Hitler preside en Varsovia el desfile de la victoria. La hermosa ciudad, ahora destruida, acoge a un grupo de periodistas que previamente Goebbels había seleccionado. El Führer comenta mientras estrecha la mano de cada uno de ellos: ahora tienen ustedes la oportunidad de estar más considerados y no ser unos meros chupatintas, ya que sus escritos crean opinión. La guerra es algo terrible, y es posible que aquellos que me consideran un peligro tengan razón. Observen cómo está Varsovia y comuniquen al mundo entero que puedo hacer lo mismo con cualquier ciudad europea. Al día siguiente, Hitler ofrece la paz a Francia y Gran Bretaña, pero en ambos casos es rechazada. Lucharemos hasta que quede eliminada la amenaza nazi, fue la contestación de Chamberlain y Daladier. Poco más tarde, Hitler, Goering y Goebbels, junto a Heydrich y el almirante Canaris, encargados de los servicios de espionaje, deciden iniciar la Operación Berghardt, una estafa millonaria con la intención de desestabilizar la economía inglesa. Al frente del engaño ponen a un oficial de las SS llamado Bernhard Kröger, con la misión de buscar a los mejores falsificadores de monedas para fabricar más de 150 millones de libras esterlinas que serían arrojadas sobre Inglaterra por la Luftwaffe en distintas etapas. El plan se frustró, ya que los autores de las imitaciones eran judíos y retrasaron el trabajo intencionadamente. La invasión de Checoslovaquia y Polonia por los alemanes había resucitado la alianza anglo-francesa de la Gran Guerra. Los ciudadanos de ambos países estaban en contra de las ambiciones territoriales de Hitler
y a sus líderes les aterraba la perspectiva de un conflicto europeo, máxime cuando la zona del Mediterráneo se encontraba en manos de dos dictadores que compartían la ideología nazi. Hitler sentía un verdadero aprecio por Mussolini, pero consideraba que el régimen de Franco no se debía poner al mismo nivel que el fascismo o el nacionalsocialismo. Franco dirá lo que quiera, pero su victoria no la decidió Dios, sino las bombas que lanzaron los aviones de von Richthofen, le dijo a Keitel mientras ultimaba los primeros planes para continuar la guerra contra Francia y Gran Bretaña. A lo que añadió: lo que debe hacer Franco es levantar un monumento al Junker 52, dar gracias por la muerte del general Mola y no dejarse influenciar tanto por la Iglesia. Algo que le he advertido al duce, ya que le veo muy preocupado por la opinión del Vaticano. Rosenberg tiene razón, y por eso siempre he mantenido al partido alejado de los temas religiosos. El 9 de octubre, Hitler se reúne en Berlín con Birger Dalherus, el empresario sueco amigo de Goering, que aún continuaba haciendo gestiones con el gobierno británico para llegar a un acuerdo que frenara el conflicto. Los ingleses insistían en que Alemania devolviera a Polonia su condición de Estado y que el ejército del Reich destruyera todas sus armas. Hitler contestó que se reservaba el derecho a establecer nuevas fronteras y además exigió que fueran devueltas a Alemania todas las colonias que poseía antes de la Primera Guerra Mundial. Definitivamente los británicos se convencieron de que el líder nazi apostaba por la guerra. El 3 de noviembre, el Congreso de los Estados Unidos, a petición del presidente Roosevelt, revoca la cláusula de la Ley de Neutralidad, que prohibía desde 1937 el envío de armas norteamericanas a países en guerra. De esta forma se abría la puerta a la compra de armamento por parte de Francia y Gran Bretaña. Enterado de la noticia, Hitler discute con el general von Brauchitsch la necesidad de iniciar la ofensiva contra el oeste lo antes posible, fijándola para el día 12 de noviembre. Pero Brauchitsch frena los impulsos del Führer reiterando que el ejército alemán no está preparado. Además, a juicio del general, la fecha estaba mal elegida estratégicamente, ya que contaba con el inconveniente de que las lluvias podrían repercutir negativamente en el avance de los blindados, y los días eran muy cortos. Hitler acaba dando la razón a von Brauchitsch y anula la fecha prevista. Cuando Wilhelm Keitel va a comunicárselo al general, le dice: no tenga en cuenta su actitud. Usted sabe como yo que no es un militar y le falta formación, pero está persuadido de que ha revolucionado la forma de hacer la guerra. Klaus von Pape, Lorenz Ransky. El día 8 de noviembre, Hitler marcha a Múnich para celebrar el 16º aniversario del Putsch, que tradicionalmente reunía a personalidades del partido y del régimen nazi en la cervecería Burger Braukeller de esa ciudad. El relojero Johann Georg Elser, de 36 años de edad, está decidido a eliminar a Hitler. Enterado de la reunión que se llevaría a cabo en aquel local, coloca una bomba en un lugar cercano al estrado que habían preparado para la proclama del líder nazi. A las 20 horas y 10 minutos, Hitler comienza su discurso, que acaba a las 21 horas, momento en que abandona el recinto, dado que tenía prisa por regresar a Berlín. A las 21:20 estalla la bomba que Elser había colocado. Mueren 8 personas y 63 quedan heridas, pero el Führer había salvado la vida. Cuando es informado en el tren de vuelta a Berlín, exclama: está claro que la providencia quiere que cumpla mi misión. Rápidamente, Himmler y Heydrich crean 2 grupos de investigación de las SS,
Pero la detención de Elser se produce casualmente en el puesto de aduanas de Constanza, en la frontera suiza. La Gestapo le somete a todo tipo de torturas y el 14 de noviembre se confiesa autor del atentado. Himmler defiende la teoría de que había sido ayudado por los servicios secretos británicos y las SA negra que dirige Otto Strasser desde Canadá, donde se encuentra exiliado. Pero esta hipótesis nunca se pudo demostrar. Johann Georg Elser, al que apodaron el prisionero de Hitler, pasó como recluso privilegiado por los campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau, en donde el 9 de abril de 1945 fue asesinado por el oficial de SS Theodor Heinrich de un tiro en la nuca. Hitler había emprendido la guerra con Polonia convencido de que el miedo y la cobardía evitarían la intervención de Francia y Gran Bretaña. Ese error causó el bloqueo impuesto por los aliados, que hicieron descender más de un 80% las importaciones de la economía de guerra alemana. Pero en Berlín destacaba un gran espíritu de superioridad, y el Führer instaba a su Estado Mayor a iniciar cuanto antes la ofensiva hacia el oeste, diseñada en su directriz número 6 del mes de octubre. Sin embargo, el doctor Goebbels, el más inteligente de los mandatarios, teme que la guerra sea duradera y el país se enfrente a grandes dificultades para garantizar el nivel de sustento de su población, así como el suministro de materias primas para cubrir la fabricación de armamento. Ni Austria, ni Checoslovaquia, ni Polonia eran suficientes para saciar las necesidades de la bestia nazi. El Estado Mayor alemán prepara meticulosamente la campaña de Francia. En un principio, Hitler pretende apoderarse de una parte de Holanda, Bélgica y de las costas del norte de Francia, para desde allí iniciar su guerra aérea y marítima contra Inglaterra. Los británicos acabarán suplicando hablar con nosotros después de que les demos una buena paliza, dice. La supremacía alemana en el aire y en tierra es absoluta, y además el gobierno inglés está muy preocupado por las informaciones que recibe sobre los supuestos nuevos medios de agresión con los que cuenta el Tercer Reich. Churchill informa al gabinete de guerra que la Royal Navy había comprobado cómo el estuario del río Támesis estaba sembrado de unas extrañas minas magnéticas que destrozaron al dragaminas Adventure, causando 12 muertos entre su tripulación. Los expertos británicos se ven obligados a trabajar sin descanso para conseguir un modo de contrarrestar lo que Churchill considera una de las armas secretas de los nazis. El 15 de noviembre el Führer manda llamar al general Rommel, al que califica como un buen estratega tras su actuación en la campaña polaca. Le pone al corriente de los planes estratégicos para la ofensiva occidental, y ante las quejas de este por el comportamiento de los soldados de las SS en Polonia, Hitler contesta con términos evasivos. General, debe leer más a Rosenberg. Donde no encuentre resistencia, haga una ocupación pacífica, pero de lo contrario, no dude en arrasar todo lo que halle. El 30 de noviembre, ante la negativa de los finlandeses a perder su independencia, el Ejército Rojo invade el país y da comienzo la llamada Guerra de Invierno. Pero el 500.000 de soldados y los miles de tanques no están preparados para luchar en las zonas árticas, donde se alcanzan más de 40 grados bajo cero y la oscuridad es continua. Los rusos son derrotados en todos los frentes por un pueblo unido y experto en la lucha a bajas temperaturas.
Stalin solo pudo conservar el istmo de Karelia y renuncia a sus pretensiones ante el temor de verse envuelto en una guerra a nivel europeo. Los países occidentales mostraron su indignación por la agresión y expulsaron a la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones. El 22 de diciembre el dictador ruso cumple 60 años. Hitler, que se encuentra en Múnich con su buena amiga Else Brückmann, a la que le confiesa que muy pronto arrasará Inglaterra y después los territorios rusos, envía un telegrama de felicitación a Stalin con el texto: «Mi admirado líder, que disfrute usted muchos años sobre la faz de esta tierra». Unos días más tarde, el líder nazi recibe una carta desde Suiza del industrial Fritz Thyssen, que tanto le había apoyado en los primeros años de gobierno. En ella, no solo le reprocha la persecución de judíos y cristianos, sino también su pacto con Stalin. No se ponga usted a la altura de esos criminales que han sumido a Rusia en el desastre más grande de su historia, escribía Thyssen. Pero Hitler no pensaba variar su política. El 30 de diciembre, en un discurso a la nación con motivo del Año Nuevo, dice: «La sociedad capitalista judía no sobrevivirá al siglo XX. Nosotros nos encargaremos de ello». Los planes iniciales para la invasión de la Europa occidental, que Hitler había pedido que se redactaran con todo tipo de detalles, fueron proyectados por el general Franz Halder, pero no convencieron a los comandantes de las fuerzas blindadas. La Luftwaffe y la Wehrmacht se enzarzaron en largas discusiones para resolver sus discrepancias hasta que recibieron la noticia del accidente aéreo ocurrido en territorio belga a 2 oficiales de correo de la aviación alemana. En realidad nunca se supo exactamente si se trató de un siniestro o de un aterrizaje intencionado, simulando un fallo en el motor, con el fin de proporcionar información al enemigo para que tuviera tiempo de frenar las intenciones de Hitler. ...1940... Pero sea como fuere, los oficiales Erich Hohenmann y Helmut Rheinberger, que volaban en un Messerschmitt Bf-108 Typhoon el día 10 de enero, cayeron en las cercanías del río Maas, entre los pueblos belgas de Mechelen y Vouch, donde fueron hechos prisioneros por el ejército. Los documentos sobre las operaciones aerotransportadas en Bélgica y Francia, que llevaban en un maletín, inexplicablemente no fueron destruidos. A pesar de que algunos oficiales belgas pensaban que eran falsos, provocaron la inmediata movilización de su ejército y el de Holanda en las fronteras con Alemania. Este hecho, junto a las malas condiciones meteorológicas, ocasiona que Hitler nuevamente posponga la ofensiva hacia el oeste y que los altos mandos del Reich vuelvan a discutir el plan táctico. Erich von Manstein, jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, bajo las órdenes de von Rundstedt, tenía redactado su proyecto estratégico, consistente en avanzar con las fuerzas acorazadas a través de Luxemburgo y el sur de Bélgica, para traspasar las Ardenas y adentrarse en territorio francés. Manstein solicita la opinión de varios compañeros expertos, entre ellos la de Heinz Guderian, quien propone el plan a los mandos del OKH. Hitler se entusiasma tanto con la idea que la hace suya, suscitando que Halder, celoso, se sume con fervor al proyecto y dé prioridad absoluta a la ofensiva sobre las Ardenas. Las intrigas entre los altos mandos para obtener el favor del Führer motivaron que el artífice del plan, el general Manstein, fuera apartado de cualquier debate posterior y trasladado a un cuerpo de tercera línea, donde apenas intervino en la ofensiva occidental. A finales de febrero,
los criptógrafos franceses, británicos y polacos comienzan a descifrar los mensajes alemanes con la máquina Enigma, facilitando los intereses aliados. Mientras, el general Maurice Gamelin, comandante en jefe aliado, deja patente para la posteridad su falta de capacidad como estratega al desplazar el grueso de sus tropas hacia el norte, alejándolas de las Ardenas, para dedicarlas a construir fortificaciones en Bélgica. A primeros de abril, el jefe del gobierno británico, Neville Chamberlain, está convencido de que el bloqueo aliado comienza a afectar a la economía alemana. Hitler ha perdido el autobús, comenta en el Parlamento. Sin embargo, al contrario de lo que pensaba el británico, las inquietudes del Führer estaban originadas por los movimientos que Stalin había llevado a cabo en el norte de Europa. Intentando evitar acciones futuras de Rusia o Gran Bretaña en aquella zona, toma la decisión repentina de ocupar Noruega y Dinamarca. El 9 de abril, la invasión se lleva a cabo con tan solo 9 divisiones, quedando asegurada una región de gran importancia económica para el Reich. Los distintos intentos de los ingleses por controlar la situación en aquellos países nórdicos acaban fracasando, ya que tienen que abandonar sus posiciones debido a que el 10 de mayo, a las 5:35 horas, da comienzo la gran ofensiva alemana hacia el oeste de Europa. A las 7 de la mañana del mismo día, en la sede del gobierno británico se reciben las peticiones de ayuda de Holanda y Bélgica. El desprestigiado Chamberlain y su gabinete de guerra, sobrepasados por las circunstancias, ofrece a la oposición un gobierno de unidad. Las reuniones entre políticos, empresarios y aristócratas se suceden a lo largo del día y la noche. Los laboristas no aceptan entrar en el gobierno si se mantiene Chamberlain al frente del mismo. La mayoría de los líderes de los partidos consideran que la capacidad del ejército alemán es lo suficientemente grande como para arrasar toda Europa. Para ellos, la guerra estaba perdida, y nadie se atreve a presidir un gobierno que se verá obligado a negociar una humillante rendición, pasando a la historia como el hombre que entregó el país a Hitler. Para los laboristas, solo había una posibilidad: Winston Churchill, el principal crítico de Neville Chamberlain. Un político con carácter, dispuesto a todo, y que podría acceder al cargo como su última tabla de salvación para cancelar la deuda que tenía con el país por el desastre de Galípoli en 1915. El 11 de mayo, Churchill acepta el cargo de primer ministro, con la condición de retener en su poder la cartera de defensa y formar un gobierno de concentración donde estuvieran representados todos los partidos políticos. Esa tarde, al inicio de su primer Consejo de Ministros, el nuevo jefe del Ejecutivo dice: "No tengo nada que ofrecer, excepto sangre, sudor, lágrimas y fatigas". Hitler, que sentía por Inglaterra una mezcla de admiración, odio y envidia, al enterarse del nombramiento exclama: "Estos británicos han puesto a un borracho al frente de su derrota". El líder nazi en esos momentos se encontraba concediendo la primera Cruz de Hierro al capitán Krass, un oficial de las SS que ese mismo día había atravesado el río Ixel en Holanda con una patrulla después de penetrar 20 kilómetros en territorio enemigo y capturar a 80 soldados enemigos.
Entretanto, la ofensiva alemana hacia el oeste avanza a velocidad de vértigo. El alto mando francés, totalmente desorientado y confuso, ordena al general Henri Giraud hacerse cargo del 9º ejército situado en la frontera franco-belga. La tarde del 18 de mayo, y tras varias horas de camino, cuando llega al puesto de mando en Bassigny, es recibido por varios oficiales alemanes que le comunican: «Estamos al corriente de sus instrucciones, pero me temo, general, que ha tenido mala suerte. Su 9º ejército se ha retirado, y hemos pensado que sería una descortesía por nuestra parte no esperarle. Es usted nuestro prisionero». Giraud se convierte en el primer general aliado capturado por los nazis. Es enviado a la prisión de Königstein, de donde logró evadirse el 17 de abril de 1942. Las tropas de Rommel que habían cruzado Bélgica llegan al río Mosa por Dinant, mientras que los cuerpos blindados de Guderian lo hacen por Sedan. Ambos están considerados los jefes más irascibles y despiadados del ejército del Tercer Reich después de von Rundstedt, autor del famoso frenazo en Dunkerque, consentido por Hitler el 24 de mayo. El 10 de junio, contemplando la carrera triunfal de los ejércitos alemanes hacia el oeste, Mussolini se apresura a declarar la guerra a Francia y Gran Bretaña. Orgulloso de su decisión, envía una copia del comunicado a Hitler, que al recibirlo comenta al general Keitel: «Tengo una especial estima por este hombre, pero creo que en un principio era demasiado cobarde para intervenir, y ahora me parece que tiene demasiada prisa en participar en el reparto del botín». Después de la determinación italiana, Churchill y el primer ministro francés Reynaud creen oportuno buscar el apoyo expreso de los Estados Unidos, pero Roosevelt no tiene intención de intervenir en la guerra en Europa. El presidente norteamericano alega que estaban haciendo todo lo posible por aumentar el suministro de armamento, aunque tiene las manos atadas por la ley de neutralidad. No obstante, había ideado un plan para poder enviar aviones a Inglaterra sin violar dicha ley, que consistía en que los aparatos estadounidenses volaban hasta las cercanías de la frontera con Canadá y luego la cruzaban siendo empujados por personas del lugar. Desde allí emprendían vuelo a Terranova y eran embarcados legalmente hacia Gran Bretaña. El abastecimiento de estos aviones norteamericanos le sirvió a Churchill para levantar el ánimo del pueblo británico y afianzar su confianza en la victoria. Tal era su convencimiento que, ante la petición del director de la National Gallery de trasladar las pinturas más valiosas del museo a Canadá, contesta: «Ni se le ocurra, guárdelas en los sótanos. No tenga dudas de que les venceremos». El 14 de junio, los soldados alemanes ocupan la Plaza de la Concordia de París, ante las lágrimas de miles de sus habitantes. Simultáneamente, Charles Howard, conde de Suffolk, y su secretaria Aileen Marden llevan a cabo una temeraria misión y consiguen sacar de Francia a 50 científicos y 26 latas de agua pesada para ser usadas en la investigación de la bomba atómica. Abandonaron el país embarcados en el Brum Park, un buque carbonero que tras un accidentado viaje llega a Falmouth, en el suroeste de Inglaterra. La tarde del 16 de junio, el primer ministro francés, Paul Reynaud, dimite. El anciano mariscal Pétain asume el poder,
e inmediatamente pide al embajador español en Francia que inicie los contactos con los alemanes para concertar un armisticio. Hitler, que se encuentra en el Wolfslust, Cubil del Lobo, en Brully-de-Pesche, junto a la frontera franco-belga, recibe la noticia de la petición francesa y comienza a bailar, gesto que la propaganda de Goebbels se encargaría de hacer famoso. El viernes 21 de junio, la venganza del Führer se cumple en todos sus términos. Ordena que el armisticio se firme en el mismo vagón de ferrocarril en el cual la representación de la República Alemana había capitulado ante los aliados en 1918 y que los franceses aún mantenían como símbolo de su victoria. Nuevamente el escenario de la humillación estaba preparado sobre unas vías de tren en el bosque de Compiègne, y hasta allí fueron trasladados los comisionados franceses desde Burdeos. El líder alemán, exultante y en silencio, escucha junto al resto de los presentes la voz de Keitel, que lee los términos del armisticio. Una vez finalizada la exposición, Hitler abandona el escenario para mostrar su mayor desprecio por los presentes. Las negociaciones continuaron a lo largo del día 22, y al atardecer el general Keitel, irritado, grita: «Les doy una hora para que accedan a nuestras peticiones. De lo contrario, ustedes serán enviados a las líneas francesas y continuaremos la ocupación». Los galos piden hablar por teléfono con su gobierno en Burdeos y acto seguido firman el tratado. Eran las 6:50 horas del día 22 de junio de 1940 y con Francia se aumentaba a 6 el número de países que habían sucumbido ante Alemania en menos de 9 meses. El 23 de junio, Hitler realiza su primera y única visita a París. Puesto que para el Führer este viaje representaba una de sus mayores ilusiones, se organiza una gran comitiva encabezada por el arquitecto Speer y 2 expertos guías para recorrer los lugares más emblemáticos de la hermosa ciudad. La ópera, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y otros muchos monumentos llenan de emoción al líder nazi, pero ninguno de ellos como el hermoso Palacio de los Inválidos, junto al río Sena, en donde se halla la tumba de Napoleón. El numeroso séquito, con Hitler al frente, permanece unos minutos en silencio, observando la sepultura con la cabeza inclinada. Más tarde el Führer comenta que debido a su gran admiración y respeto por este personaje, no ordenará el traslado de sus restos a Berlín, y como homenaje a su memoria, dispuso que fueran desplazados desde Viena los restos de su hijo, el duque de Reichstadt, para que estuvieran junto a los de su padre. «Hoy es uno de los días más maravillosos de mi vida», exclama el líder alemán mientras recorre la ciudad. Al llegar a los Campos Elíseos, la comitiva hace un alto para admirar el paisaje. Frente a la Torre Eiffel, el Führer elogia la belleza de París y le dice al arquitecto Speer: «Usted y yo vamos a conseguir que Berlín sea mucho más hermosa que esta ciudad. No será necesario destruirla, ya que cuando Berlín esté acabada, esta ciudad será insignificante». Después, dirigiéndose a todos los presentes, comenta: «Tengan en cuenta que la sangre que hemos derramado para someter a este país nos concede el derecho de propiedad». El mundo entero se estremece con la rápida derrota de Francia. Una nación y un ejército que habían salido victoriosos en la Primera Guerra Mundial
y sin embargo habían claudicado en apenas un mes ante el poderío de las fuerzas alemanas. Para el primer ministro británico, el problema había sido militar. De nada le había servido a Francia la terrible elección de 1914, ya que sus posteriores gobiernos durante años habían eludido un rearme de los ejércitos, basándose en las teorías de sus generales que seguían concibiendo la guerra desde el punto de vista defensivo. $125.000 soldados franceses murieron en poco más de 5 semanas de lucha por la falta de capacidad de sus jefes. Entre ellos figuraban el general más intelectual que militar Maurice Gamelin y el general Maxime Weygand. Ambos intentaron ocultar su incompetencia con frases grandilocuentes que solo consiguieron hacer más amarga la derrota. Sin embargo, para Charles de Gaulle, que había escapado a Londres, Francia no estaba sola. Sus arengas a través de la BBC incitaban a los franceses a no perder la esperanza con frases como esta: «Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Contamos con el enorme apoyo del Imperio Británico y los recursos industriales de los Estados Unidos. Ocurra lo que ocurra, la resistencia contra los invasores no debe extinguirse». De Gaulle se había instalado en una pequeña vivienda que le proporcionó el gobierno inglés. Pero muy pronto su arrogancia y su soberbia le llevan a atribuirse el poder de representación de su país en el exilio. Las continuas proclamas y escritos para animar a los franceses a la liberación le otorgan cierto renombre, que hábilmente utiliza para solicitar a las autoridades británicas el tratamiento de gobernante en el exilio. Roosevelt lo ignora y Churchill no lo soporta. Con su actitud altanera y sin representar nada ni a nadie en concreto, pretendía estar en todos los sitios. El primer ministro británico llega incluso a pensar en expulsarlo del país, pero con el impecable sentido del humor que le caracteriza, comenta en el Parlamento: «No hay forma de librarse de él, ni de hacerle callar. Creo que la estrategia debe ser cortarle los suministros que le proporcionamos, y verán qué pronto se nos rinde la Francia libre». No obstante, la rápida victoria alemana sobre Francia da alas a todos aquellos que dentro y fuera del gabinete de Churchill se oponían a prolongar la guerra. El ministro de Exteriores, Lord Halifax, encabeza un movimiento en busca de apoyos para llegar a un acuerdo con Alemania. You are asked to give your help. I have no power to compel you. Por su parte, a finales de junio, el embajador norteamericano en Londres, Joseph Kennedy, advierte al presidente Roosevelt que no merecía la pena una mayor intervención en el conflicto, puesto que Gran Bretaña no tenía capacidad para soportar un ataque alemán, y tanto ella como su imperio estaban llamados a desaparecer. Roosevelt decide ignorar las palabras de Kennedy, ya que respalda la decisión de Churchill de acabar con la flota de la Francia de Vichy. El 5 de julio, los británicos preparan la Operación Catapulta, un plan para desarmar a la mayoría de los buques franceses amarrados en el puerto argelino de Mers-el-Kebir. Parte de la flota inglesa se sitúa frente a sus costas y solicita la rendición incondicional de todos los barcos presentes en el muelle, recibiendo una negativa como respuesta. Ante la situación,
Los ingleses responden con un bombardeo de 5 minutos y destruyen los cruceros Dunkerque, Provence y Bretagne, causando la muerte a 1.200 marines y obteniendo la capitulación. Churchill justifica la acción en el Parlamento diciendo: «Nuestra nación y nuestros aliados norteamericanos deben juzgar lo que hemos hecho. En caso contrario, ya lo hará el mundo y la historia». Para el presidente Roosevelt, la decisión del primer ministro británico fue una muestra de la valentía y el coraje con que los ingleses se enfrentaban a la situación, y se dispuso a buscar nuevas medidas que facilitasen una mayor ayuda a Inglaterra. Aún así no lo tenía fácil, ya que se encontraba prisionero de la política de no intervención defendida incansablemente, entre otros, por Joseph Kennedy, embajador en Gran Bretaña, y por el héroe de la aviación Charles Lindbergh, que había mostrado públicamente sus simpatías hacia el régimen nazi. A ellos se le sumaba un sector de la prensa partidario del aislacionismo, que asiduamente publicaba en portada titulares como «No se atreva, señor presidente», o «No es nuestro problema, señor presidente». Churchill, al corriente de la situación y con su habitual ironía, comentaba con los periodistas británicos: «En todas las familias hay algún ingrato».